Vamos a saludar a nuestro colega Javier Monsalves, nos está llamando para un contacto en vivo en directo. ¿Cómo estás, Javier? Gusto saludarte. Bien, bien, Hugo. Muy bien en esta noticiosa y sobre un tema que es súper importante que tiene que ver con el insomnio. ¿Cómo tú, Hugo? ¿Bien? ¿Considerarías higiene del sueño? No, pésimo. Pero normalmente duermo bien. Normalmente duermo bien. Lo que pasa es que ahora en pandemia, claro, he dormido muy mal, pésimo. Asalto, 2 horas, despierto, en fin, y así estoy toda la noche. Imagino que no soy el único. Imagino que no soy el único. No, no eres el único para nada. Y para eso vamos a conversar con un especialista del Servicio de Salud de la Unidad de Psicotrauma para que nos converse sobre este tema. Y primero le voy a preguntar, David, consultarte, a ver, el estrés es parte importante, me imagino, del tema del insomnio. Y la incertidumbre también lo era cuando recién comenzó la pandemia, sobre todo para la gente que trabajaba en la salud, porque no conocía qué se enfrentaba, cómo se contagiaba el virus, qué elementos deberían tener. Trabajan en sistema de turnos. Me imagino que para la gente de la salud fue muy complejo. Bueno, efectivamente el tema del estrés asociado al insomnio es como el factor principal, ¿cierto?, que está generando en la actualidad estas alteraciones. O sea, si nosotros hablamos, como usted bien decía, que al principio de la pandemia todo era incertidumbre, ¿ya? Principalmente hablamos, ¿cierto?, de nuestros funcionarios en directo contacto, ¿cierto?, con los pacientes COVID, por ejemplo, a la población general, de no saber de qué se trataba la enfermedad, qué pasa si me contagio, no estaban las vacunas, qué pasa si se contagia papá, mi mamá, mi... Para nosotros, como profesionales de salud mental, ¿cierto?, la angustia y la ansiedad nacen de la incertidumbre, de lo que no podemos controlar, de lo que no sabemos. Entonces, claramente el insomnio, cuando uno analiza el estrés como un estrés, como un mecanismo de respuesta fisiológico del organismo, que hasta cierto punto, o sea, el estrés básicamente es un mecanismo normal. Nosotros todos funcionamos por periodos de estrés y el estrés muchas veces nos ayuda a funcionar. Mejora nuestra productividad, pero se hace disfuncional, me va generando síntomas que me generan problemas, nosotros hablamos del estrés patológico o el distrés. Y ahí obviamente uno de los síntomas que prevalece ahí, que con bastante fuerza, ¿cierto?, es el insomnio. Y cuando hablamos de ese insomnio que cuesta a las personas dormir, me imagino que hay muchos que es súper fácil tener y poder dormir, emprender ese sueño, pero para otros más complejo. ¿Ha habido un aumento a propósito de la pandemia de consultas de gente que sufre de insomnio, que le cuesta dormir, que no descansa en la noche? A ver, desde lo subjetivo uno ve como un aumento, ¿cierto?, de la demanda de pacientes, tanto en el sector hospitalario de nuestros pacientes, ¿cierto?, en los hospitales, como en el mundo privado, donde no hay consulta y cuesta mucho conseguir una hora para profesional de salud mental, y eso obviamente se va marcando de alguna manera. Ahora, cuando uno va a los estudios que se han realizado, que son muchos, prácticamente todos hablan de un aumento, ¿cierto?, en las alteraciones del sueño, que van fluctuando entre un 20% o 50% según el estudio que uno revise. Acá en Chile, es un estudio que indican cerca de un promedio de un 30%. El funcionario de salud también se hizo un análisis, se está haciendo un estudio multicéntrico que marca el insomnio también como uno de los síntomas asociados a este estrés que hablábamos nosotros, porque son muchos otros síntomas que se asocian. Cerca de un 31-32% de alteraciones en funcionarios de salud, por ejemplo. Cuando hablamos del insomnio, igual me imagino que hay personas que no tienen que dormir lo mismo que otras como para poder, entre comillas, descansar. O hay una regla básica de una cantidad de horas mínima que debe hacerlo. Y si hay una diferencia entre el día y la noche, porque los funcionarios de la salud, hay personas que trabajan con turno principalmente, y hay algunos una semana que duermen durante el día, hay una semana que duermen durante la noche. Hay una gran diferencia en aquello, ¿no? Bueno, entendiendo que el sueño se regula a través de lo que nosotros llamamos un ritmo circadiano, o sea, un patrón de cierta regularidad. Entonces, claramente la gente que trabaja con sistema de turno va alterando este patrón de regularidad. O sea, eso hay gente que, no sé, pues llega a la casa a dormir en la mañana, otras veces les toca dormir en la noche. Entonces, esas personas a la larga van a tener un impacto, ¿cierto?, en el ritmo circadiano del sueño. Hay que entender, como usted bien decía, que hay factores, por ejemplo, la misma luz, la exposición a la luz. Cuando se oscurece, se activan los fotorreceptores, ¿ya? Y eso hace
que la melatonina aumente, y la melatonina es la hormona que regula el sueño. Entonces, cuando hemos visto personas que hacen sistemas de turnos con horarios diferentes o en la misma situación de pandemia, la gente que está en teletrabajo, por ejemplo, y que estuvimos encerrados en cuarentena por mucho tiempo, son personas que no están expuestas a la luz del día, porque trabajaron desde la casa, además no podían salir. Uno habitualmente está acostumbrado a salir de la casa, ir a la oficina, a la hora del almuerzo, ir a comprar la comida, después del trabajo pasar a alguna parte, a la exposición a la luz. Eso lo perdimos y eso también es un factor que influye. Cuando hablamos de exposición a la luz, he leído bastante que la recomendación, por ejemplo, es antes de dormir eliminar la estimulación que hay con las pantallas. Por ejemplo, dejar de ver televisión incluso 2 horas antes, el tema del teléfono, pero me imagino que igual debe ser súper complejo en un mundo súper tecnologizado, podríamos decirlo, ¿no? Sí, bueno, algo pendiente que se me quedó de la pregunta que usted me hizo respecto de las horas ideales de sueño. La verdad es que antiguamente se hablaba de las 8 horas, ¿ya? Y eso en la actualidad es más bien... depende. Hay gente que necesita 6 horas, hay gente que necesita más de 8 horas, 9, 10, y eso cada persona tiene que hacer su autoevaluación respecto de cuánto es lo que yo necesito para estar descansado el otro día y no interfiera en mis funciones. Ahora, respecto del tema de las pantallas, claramente en el mundo tecnologizado es muy difícil hacer un control de eso, ¿ya? En el sentido que ahora todo lo tenemos digitalizado, el teletrabajo, los niños con clases online. Entonces, y básicamente en la misma cuarentena terminábamos el teletrabajo, los niños terminan la clase online, y como no se podía salir, los mecanismos de entretención también estaban ligados a las pantallas, o sea, ver películas, videojuegos. Entonces es muy difícil. Claramente hay personas que a uno le dice: doctor, yo no tengo problemas para dormir, uso el celular hasta tarde de la noche, apago mi celular y me duermo. Bueno, usted no tiene problema, pero los que tienen problemas para dormir, obviamente es un tema que tienen que manejar. La luz azul que producen las pantallas es impactante, como uno lo ve en la imagenología, cómo se prende el cerebro al estímulo de la pantalla, ¿ya? Y ahí obviamente los expertos hacen diferencias entre las pantallas que son interactivas y las pantallas que son pasivas, ¿ya? O sea, no es lo mismo sentarse a ver televisión, una película donde yo no estoy interactuando con la pantalla, a estar en un videojuego o interactuando con un celular. ¿Ya? Eso genera cierta diferencia para los más entendidos en el tema. Hay diferencia en exposición. Básicamente lo que se recomienda es lo que usted dice. O sea, ojalá 2 horas antes de irse a dormir, o la hora que yo pretendo dormirme, dejar y desconectarse la pantalla. Eso sumado a otras estrategias de higiene del sueño. Hugo, no sé si tienes alguna pregunta del estudio como para poder regular tu higiene de sueño, tus horas de dormir. No, si yo no importo mucho. Me preocupan los niños en específico. ¿Hay diferencias? Importa, por supuesto, Hugo. Importa mucho. No. Pero, tienes que hacer el noticiero con ánimo, con energía. No, está bien. Por eso no, hay que dormir lo suficiente. Pero igual, como lo han dicho otras personas, yo creo que los niños primero en la fila. Me volví político. No, mira, yo creo que los niños son muy importantes. No sé si hay alguna consideración especial con los niños, en particular con los niños, porque ellos sí que necesitan las 8 horas de sueño. Ellos están en periodo de crecimiento, su cerebro se está desarrollando. Entonces, ver un niño que tiene problemas de sueño, que se despierta a medianoche, que no puede conciliar el sueño, la verdad es que eso a mí me complica más, que yo, que sé que terminada la pandemia, digamos, voy a volver a mi rutina habitual. Esto de dormirme a las 9 de la noche y despertarme a las 5 de la mañana. Claro, le consultamos. Los niños me imagino que son un tema especial hoy. Porque, a ver, recuerdo bien que cuando uno era pequeño no andaba viendo la televisión ni tampoco el celular. Pero hoy tratar de sacarlos de ese tema y que tengan una conciliación de sueño importante, ¿cuál sería la recomendación ahí? ¿Es lo mismo que para los adultos o es un poquitito más categórica? Bueno, yo creo que ahí los factores, yo soy psiquiatra adulto, pero básicamente las recomendaciones en niños tienen que ver también mucho con el manejo ambiental. O sea, lo que estamos viendo en los niños ahora es este temor flotante, ¿ya? Porque nosotros como papás, aunque no queramos, vamos proyectando muchas de nuestras preocupaciones. Entonces, cuando además se suma esta preocupación del contagio, los niños o se está viendo las noticias en la casa, se enteraron de que una persona falleció producto del virus, entonces estamos con una población de niños temerosos, ¿ya? Con temor, con incertidumbre. Entonces, básicamente, la recomendación es manejar la parte ambiental respecto a los niños. Está de más, obviamente, repetir el tema del uso de las pantallas, favorecer toda la actividad física, que el niño, obviamente guardando, ¿cierto?, todas las consideraciones de seguridad y protección, puedan salir a caminar, puedan salir a hacer actividad, que no sea un mecanismo
sobre todo los que están con clases online, que no sea un mecanismo de entretención. Después de las clases, además, conectarlo a pantallas, porque eso obviamente genera una exposición, y además hay estudios que hablan de ciertas alteraciones estructurales posteriores en el cerebro en niños que se están moldeando, ¿cierto?, bajo la extrema o intensa exposición a pantalla. David Proboste, muchas gracias por conversar con nosotros. Interesante tema, por supuesto, y sobre todo el último ítem. Claro, si los niños estuvieron en la pantalla, en clases online durante la mañana, claramente el premio no va a ser quizás jugar un videojuego, sino que salir a pasear, a refrescar un poquitito no solo la vista, sino que también el ambiente. Teniendo en cuenta que hay cifras positivas, tomando los recuerdos pertinentes, no debería ser un gran inconveniente para las familias si es que tienen ese tiempito. Muy bien, Jairo Monsalve, nos parece un tema muy importante, insisto, sobre todo por los más chicos de la casa que en pandemia se han llenado de miedos, a lo mejor por culpa de nosotros, por culpa de los medios de comunicación y nosotros los papás también, y que, bueno, no están pudiendo conciliar el sueño. Hay harto chicoco que no ha podido conciliar el sueño. Muy bien, Javier, muchas gracias, que esté muy bien. Igual, hablamos, Hugo. Chao, chao.